José Miguel Viñas es físico del aire y comunicador científico especialista en meteorología. Trabaja como meteorólogo en Meteorred, en el portal tiempo.com y es consultor de la Organización Meteoróloga Mundial. ¿Hasta qué punto se puede predecir los cambios de temperatura, los cambios en el clima? ¿Qué tan exacto es? Bien, aquí ha habido realmente una revolución en cuanto a cómo se ha desarrollado la predicción meteorológica. A corto plazo, ya desde hace muchos años, la predicción es más o menos fiable, aunque no todas las situaciones lo son igual. Pero hoy en día, donde ha dado un salto cualitativo la predicción es a medio plazo. Es decir, hoy en día una predicción, y da casi igual el lugar del mundo, a partir de 4 o 5 días, está un poco ahí el límite de la incertidumbre, pero en muchos casos es fiable. Y eso hace apenas 20 o 30 años no era así. Era casi lanzar el dado, ¿no? ¿Qué iba a pasar dentro de 4 días en Quito, por ejemplo? Pero hoy en día, pues los modelos son muy potentes, hay muchísima más información que se integra en ellos, que proporcionan los satélites, por ejemplo, y todo eso ha permitido que la bondad o la confianza de las predicciones sea mucho mejor. No obstante, siempre existe esa incertidumbre, incluso a veces en un pronóstico a corto plazo, ya que por ahí situaciones complejas, tormentosas, por ejemplo, ligadas a ciclones tropicales, como los que tenemos ahora por allí cerca, por Centroamérica, que son difíciles de predecir en el detalle, ¿no? A una escala muy pequeña. Pero no obstante, la predicción, como te digo, pues bueno, ha dado un salto cualitativo enorme. ¿Qué instrumentos tenemos ahora que no teníamos hace 30 años? ¿Por qué es más fácil hacer estos cálculos ahora? Yo creo que la principal diferencia ha sido la cobertura de los satélites a nivel global. Hasta hace 30 años, poco más, la mayor parte de la superficie terrestre apenas había datos de ella, y es toda la parte oceánica y parte de las zonas continentales. Siempre ha habido estaciones meteorológicas desde mitad del siglo XIX, la red de estaciones ha ido cada vez siendo mayor, pero esas grandes lagunas de los océanos son clave para entender por qué ahora la predicción es mucho mejor. Porque ahora la cobertura, como te digo, es global y todos los satélites están constantemente monitorizando el tiempo de todo el planeta. De manera que ahí viene el salto cualitativo. La segunda revolución fue el desarrollo de la potencia de cálculo de los ordenadores o computadoras. Ahora mismo esa potencia es muchísimo mayor que la que había hace apenas una década, y eso al final también se nota en los modelos. Son capaces de integrar más cosas, más datos, modelizaciones más precisas, más ajustadas a la realidad, y eso al final da como consecuencia unos pronósticos, como te dije antes, mucho más certeros. Antiguamente había culturas arcaicas que relacionaban, por ejemplo, la migración de algunas aves con el cambio de estaciones. ¿Tú crees que se podría llegar a utilizar el comportamiento de ciertos animales para hacer predicciones meteorológicas? Bueno, se puede utilizar, digamos que a una escala local, porque esos saberes o esos conocimientos que vienen de muy atrás tienen en muchos casos un fundamento científico. El campesino o el agricultor que, que aplicaba ese tipo de conocimiento basado en la observación, pues realmente se daba cuenta de que en muchos casos se cumplía, ¿no? Si veía un comportamiento en ciertos insectos o en ciertos pájaros o determinadas plantas comportarse de una manera o de otra, florecer antes o después, todo eso le daba indicios o pistas de un cambio venidero, ¿no? O la observación de las nubes es algo que sabemos que es así. Cuando observamos un tipo de nube, muchas veces nos está indicando que el tiempo va a cambiar de una determinada manera. Ese conocimiento es válido. Lo que no se puede es basar toda la predicción meteorológica en esas cosas. Hoy en día los modelos, como te he comentado, son algo mucho más complejo, que integran muchísima información, y yo diría que es complementaria a esos pronósticos más de andar por casa, ¿no? Que son perfectamente válidos, pues a lo mejor para saber si dentro de unas horas puede llover, fijándonos en el tipo de nubosidad. Tú tienes un libro, Estamos cambiando el clima, que plantea esta pregunta tan importante, ¿no? Realmente la huella nuestra en el planeta, los impactos en el medio ambiente, están ahora de alguna manera reflejándose en esos impactos climáticos. Hasta hace no mucho el sistema terrestre, el sistema global, pues estaba permitiendo que fuéramos haciendo todas esas cosas sin apenas advertir un cambio en él. Sí que iba subiendo poco a poco la temperatura, pero estamos llegando a puntos de colapso en diferentes lugares, ¿no? Y lo estamos viendo con las informaciones que salen, ¿no? No es únicamente que el aire se esté calentando, está habiendo ya impactos muy graves en los polos, el tema de los océanos, sumado a una degradación medioambiental creciente, hace que la Tierra esté ya empezando a ahogarse de alguna manera, y su vía de escape es
un cambio de clima bastante rápido y drástico, ¿no? Que es lo que estamos viendo que está empezando a ocurrir. Bueno, una de las poquísimas cosas positivas de esta temporada en la que el mundo ha estado paralizado es precisamente que la Tierra ha podido descansar un poco, ¿no? Uno ve cómo el aire en algunas ciudades hipercontaminadas se ha purificado, se ha despejado un poco, ¿no? Sí, es la prueba más inequívoca de que estamos constantemente impactando en el sistema climático y en el medio ambiente en general, y que cuando ocurre algo como lo que ha pasado, pues se demuestra al momento de que ese impacto se relaja y lo detectamos con nuestros sensores. Vemos al momento que los niveles de contaminación disminuyen drásticamente o que la calidad de las aguas mejora en zonas habitualmente transitadas por barcos. De manera que esa es una buena prueba de que el impacto de los seres humanos no es menor, como afirman algunos negacionistas, sino que es una cosa de una gran magnitud. Bueno, en el 2018 hiciste un viaje a la Antártida como divulgador. ¿Cómo fue este viaje? Cuéntanos un poco esta experiencia. Sí, fue una buena oportunidad que se me planteó. No fue algo muy buscado por mí. Fue a través de un antártico, un meteorólogo antártico ya muy veterano que me lo sugirió. En mi caso, fui como divulgador científico, no fui a investigar. Y lo que hice básicamente fue acompañar a los científicos de la campaña antártica que todos los años hace mi país, España, en las dos bases que tiene. Acompañarlos y estar allí con ellos haciendo el trabajo de campo para luego contarlo a través de los medios y dar a conocer esa labor tan importante que hace la ciencia y los científicos en la Antártida. Es el último reducto en el que todavía la huella humana es pequeña, ¿no? El resto del planeta, por esto que estamos hablando, pues se manifiestan los impactos de manera muy clara. En la Antártida todavía no, aunque empieza a haber signos también de fragilidad por el hielo o por algunas zonas el calentamiento. De manera que era un laboratorio perfecto, es un laboratorio perfecto para poder ir allí y, aparte de estar con los científicos, pues bueno, disfrutar de esa experiencia, porque te aseguro que es una experiencia única ir a la Antártida y ver aquel paisaje único que realmente te atrapa, ¿no? Es una atracción, y toda la gente que había ido a la Antártida me lo decía, que cuando fuera o odiaría la Antártida o estaría ya prendido de ella, ¿no? O prendado de ella. Y ciertamente, pues sí, cuando uno va a la Antártida ya está pensando en cuándo volver a tener la oportunidad de repetir. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a la no destrucción del planeta en términos de cambios climáticos y tal? Bueno, yo creo que hay que tener una conciencia, por un lado, de lo que ya hemos hablado, de que los seres humanos, con nuestras actividades normales, tenemos un impacto muy claro en el planeta, impactos varios. Partiendo de ahí, lo que yo creo que tendría que hacerse, y además en un plazo no muy grande de tiempo, es un cambio bastante drástico en nuestro modo de vida. Esto no significa ir hacia atrás, como también los negacionistas piensan y argumentan, ¿no? Que es como ir hacia el pasado y todo lo que hemos conseguido tirarlo por la borda e ir hacia atrás. No es un retroceso, es un paso hacia adelante, pero de otra manera. Por ejemplo, la globalización tiene cosas maravillosas. Yo estoy ahora en una conversación contigo a miles de kilómetros de distancia, eso es maravilloso, pero hay que entender que también la globalización tiene unos impactos. Entonces, el comercio global, por ejemplo, impacta brutalmente a nivel de recursos en la Tierra. Todo eso, estamos ya metidos en una vorágine que lo que hace es alimentar de alguna manera el cambio climático, potenciarlo, y eso se puede ir reduciendo poco a poco. La cuestión es cómo, pues probablemente a través de las fuentes de energía y a través sobre todo de una reducción del consumo. Yo creo que se consume mucho más en muchos países o muchas personas de lo que deberíamos para nuestras necesidades, y eso es algo que sí que deberíamos de cambiar y rápidamente, como te digo. Estados Unidos, el ejemplo paradigmático, ¿no? Son grandísimos consumidores, tienen ahora como líder a un negacionista del cambio climático. Necesitamos líderes que realmente lo vean, apuesten por ello y arrastren a millones de personas. Y mientras surjan este tipo de gobernantes, además en sociedades que en teoría son democráticas, es decir, que son votados por la propia población, pues no vamos a avanzar, sino todo lo contrario, vamos a perder años. Y los científicos lo están diciendo de manera muy clara. Cada año que pasa sin tomar medidas en una dirección es un año más que nos va a costar de esfuerzo el llevar a cabo los cambios. Es decir, que de alguna manera el tiempo está jugando en nuestra contra. Vemos que pasan los años, vemos que se celebran nuevas conferencias del clima y vemos que sí, que hay avances, pero muy, muy tibios, porque al final pues, el mundo es muy complejo, hay muchas realidades distintas y desde luego que sin líderes de grandes superpotencias decididos a hacer ese cambio, la cosa va a ser difícil. ¿Podrías recomendarnos un libro
para entender el fenómeno del cambio climático o para introducirnos a la meteorología? Sí, bueno, hay muchísimos. Yo diría que tantos como los que tienes en la estantería de atrás. Hay mucho publicado sobre tiempo y clima. Yo en mi página web también voy poniendo muchas reseñas de libros. Y mira, voy a comentarte por un lado uno que he leído recientemente de un además amigo geólogo, que está muy bien escrito para entender justamente la ciencia del cambio climático, sobre lo que estamos hablando. Y se llama Memorias de un clima cambiante. El autor es Javier Martín Chivelet, como digo, él es un especialista en geología y muy vinculado a temas de cambio climático. Lo ha publicado, si no recuerdo mal, Shackleton Libros. Es un libro accesible a través de internet, por ejemplo. Y pensando ya en uno de los clásicos de esos libros, de esos autores que te comenté al principio, meteorólogos de hace años, hay un libro que es una delicia y que sigue teniendo validez, sigue sirviendo para entender muchas cosas de la meteorología, que es Iniciación a la Meteorología, de Mariano Medina. Ese libro además tuvo una difusión muy importante allá por los años 70 y 80 por países de América Latina, aparte de en España, es decir, que no es muy difícil todavía de conseguir. En sus primeras ediciones se llamaba El tiempo es noticia y a partir de la tercera edición, Iniciación a la Meteorología, de Mariano Medina. Muy, muy buen libro. Bueno, tú sabes que en Rediff es una plataforma de acceso abierto, donde tenemos miles de artículos y libros de temática científica. Entonces, el acceso abierto está cambiando de alguna forma la manera en la que la gente lee y se acerca a la ciencia, ¿no? Yo quería pedirte como representante de Rediff que hagas una invitación a la gente que nos está viendo para que lea más, para que investigue, para que entre en el mundo científico a partir de la lectura. Por supuesto, hay que leer y hay que leer ciencia y hay que intentar leer divulgación científica. Como antes dije, es necesaria. En la sociedad hay una frontera que tendría que romperse entre las humanidades o las letras y las ciencias. Al final todo es conocimiento y el conocimiento científico, que no necesariamente tiene que ser técnico, tiene que llegar a la sociedad y una buena manera es a través de los libros o artículos. Como también antes dije, hay muchísima información hoy en día disponible a través de la red, de internet, y hay buenos recursos como el vuestro para poder acceder a muchísimos contenidos interesantes. Yo hago mi pequeña aportación también en ese sentido a través de mi página web personal, que es www.divulgameteo.es, muy centrada en ciencias atmosféricas, pero ahí también intento compartir muchísimos contenidos que bajo mi punto de vista son interesantes, tanto artículos como libros. Reseño muchos de ellos, pero algunos de ellos están íntegramente disponibles en la web. Así que animo a nuestros amigos a que os visiten a vosotros y que también de rebote pues den una vuelta por Divulgameteo.